Qué maravilla, no voy a renegar sola. Ya llegó Diego Pomareda, él es abogado, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú, además es columnista de La República. Es alguien con quien uno puede conversar porque tiene una opinión bastante aterrizada sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y claro, está ahora muy famoso después de haberle parado el macho de una manera muy elegante. Además, a mí me encantó a Patricia Chirinos en el programa El Valor de la Verdad. Gracias, Diego, por venir. Gracias, Juliana, por la invitación. Encantado de estar aquí y conversar. Te voy a tratar mejor que Patricia Chirinos de todas maneras. No te preocupes por eso. Ya saliste de ese capítulo porque obviamente se notaba tu incomodidad. Cualquiera se hubiese sentido ofendido porque decía barbaridad y media, pero también uno entiende, sobre todo cuando conoce a los actores políticos de nuestro país, desgraciadamente, cómo se comportan. Exacto. ¿Tú sabías que algo así podía venir? No, la verdad es que no, pero cuando uno tiene claros sus principios, la forma de actuar y se enfrenta a ese tipo de personas, tiene que ser ecuánime y enfrentarlos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las conclusiones que yo saco a partir de lo que tú me mencionas? Yo creo que ya pasó la ola, ¿no? No tanto, no tanto. Pero yo creo que sí llego a ciertas conclusiones. Primero, es posible hacer política de una forma diferente. Es decir, cuando vemos, ahora está viendo tu programa, los minutos anteriores, cuando el señor López Aliaga categoriza o pone esas etiquetas, ¿no? De caviar y ahora le agrega estos nuevos elementos que le está dando. Terruco maricón. Exacto. Yo lo que digo es, esas formas podemos enfrentarlas y eso ha conectado mucho con mi mensaje en ese programa del Valor de la Verdad. Es decir, este chico con argumentos, con buenas formas, con serenidad, enfrentó a la que busca atacar, etiquetar y le ganó en el sentido que quedó mejor y razonó de una forma, digamos, distinta, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que ha recibido, digamos, muchísimos mensajes, es de esperanza. Dentro de esta pared que parecía, digamos, imposible de pasar, hay una grieta, de decir, no por mí, sino por la forma de hacer política y la gente joven saltando a enfrentar estos políticos tradicionales. Mucha gente me escribió, gente adulta además, me decía, Diego, yo la verdad había perdido la esperanza en este país, en la política, en lo que venía, pero cuando veo gente como tú, ¿no? Me da cierta aliciente a que podemos cambiar. Entonces yo me quedo con eso, estoy muy contento, la verdad, feliz, pero no por mí, individualmente, te digo, es por invitar a la gente joven a que se quede en el país, a que no migre, porque yo he estado viviendo un año fuera hace unos meses y he encontrado en todas partes del mundo gente que quiere volver al país, luchar, gente muy competente, profesional y gente no profesional también, pero que quiere hacer su vida, como yo quiero hacer mi vida acá en el Perú, hacer familia en mi país y eso se hace imposible con esta situación en la que estamos. ¿Eso te invita a ti, por lo menos, a reflexionar sobre la posibilidad de postular a un cargo en las próximas elecciones? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que yo he trabajado este tema de los autoritarismos parlamentarios y yo he visto a nivel comparado cómo funciona. Y la única conclusión a la que puedo llegar con certeza es que ya estos caminos de reformas legales, de la presión de organización civil, que es muy importante, resulta insuficiente. Entonces el camino ahora, sin duda, es político. Y uno lo puede ver en Hungría con Orbán, en Polonia con Ley y Justicia, pero irte a Ecuador también, que es algo más cerca, cuando teníamos esta amenaza de Correa, como pasó con Bolivia, como pasó en Venezuela, y ahora con Noboa ha cambiado un poco la dinámica política, ¿no? En adelante, con Lasso también. El camino es político. Ya dejó de ser, creo yo, de presión social, de presión desde la academia. Yo hago mucha academia, he publicado muchos artículos, he Sí, y sido de muy hecho, crítico. en una de tus columnas, porque revisaba algunas ayer para esta entrevista, la titulas, ¿no? Todo es política. Y efectivamente, desde ir a atendernos a un centro médico, Exacto. ya estamos haciendo política, porque va a depender del tipo de atención que recibamos, el saber si efectivamente la gente que se tiene que hacer cargo de ese sector está haciendo las cosas bien o las cosas mal. Exacto. Otra cosa es participar de una manera mucho más directa y activa, que es lo que tú pretendes, ¿no? Ya ocupando un cargo y convirtiéndote en un funcionario público. Pero no te da miedo, porque si bien tú eres alguien que tiene las cosas claras y que, siendo abogado, entiendes mucho de política nacional, hay quienes están en una situación muy parecida a la tuya, pero dicen, sí, pero de ahí a postular es otra cosa. Yo no me voy a contaminar porque Exacto. todos son corruptos, porque todo está manchado, porque una vez que entras te terminas transformando y el barro te cae sí o sí. ¿No tienes temor de eso? A ver, lo que pasa es que yo no critico a aquellas personas que razonan de esa forma, me parece completamente racional. Es decir, la apatía, no participar, es un acto de racionalidad. Es más conveniente no participar que participar porque tienes todos los incentivos para no hacerlo. Sí, claro. ¿De acuerdo? Y además yo no soy crítico con las personas que, digamos, pueden hacer política de distintas formas, desde el empresariado, desde la organización civil, desde la academia. Hay distintas formas de hacer política. Y la política entendida como polis, ¿no? Participar en la cosa pública, en los problemas comunes.
Pero también hay otras personas como yo que nos hemos preparado hace 10 años, desde la vida universitaria, he hecho 4 años de política universitaria, busqué crear un partido político de cero como Lo Justo en su momento, me he preparado académicamente y creo que mi rol en este momento en la sociedad es ofrecerle una alternativa al país para que gente joven con prácticas diferentes que enfrente al abuso pueda ser una alternativa, ¿no? Una opción. Pero tienes que ser invitado porque no tienes partido propio Sí. por alguna agrupación. Exacto. Pero exacto. ahí también vas a tener que pensar bien, porque tú puedes decir, las ganas y el deseo están, y desde mi individualidad, mis conceptos de lo que está bien o podría yo aportar para el país, se mantienen. Pero Bueno, ¿qué pasa con aquel que se convierta en el vientre de tu candidatura, de tu postulación? Sí, bueno, digamos, cuando estamos en tiempos de penumbra, de oscuridad, siempre tienen que haber un faro de luz que te ilumina y esos son tus principios, tus formas de pensar, tu ideología y tu trayectoria. Entonces, yo estoy muy seguro en lo que creo y en las convicciones que vengo defendiendo. Por ejemplo, yo soy una persona liberal, yo me identifico como alguien de derecha liberal que cree en las libertades políticas, económicas y civiles. Y de ninguna forma podría yo participar, por ejemplo, en un partido que ha formado parte de esta coalición autoritaria. Bajo esa línea, en el Congreso hay perfiles con los que me identifico, como por ejemplo Carlos Anderson. Ahora he visto personas que me parecen interesantes a nivel político, como Carlos Spa o el Partido Libertad Popular con Rafael Belaunde. Son espacios en los que yo me sentiría cómodo por la ideología, por mi trayectoria, por las personas que lo rodean y bueno. Eres casi un caviar. Digamos, yo soy una persona de derecha liberal, yo me identifico de esa forma y yo prefiero no etiquetar, ¿no? No, de acuerdo, pero de todas maneras cuando hablamos de ideologías se puede, sí, definir, determinar y marcar la diferencia entre alguien de derecha radical extrema, Exacto. que es alguien que no piensa, que insulta, una Patricia Chirinos, un Rafael López Aliaga, alguien de izquierda extrema como Vladimir Cerrón, y una persona que sí, adopta la derecha, adopta la izquierda, pero desde una postura abierta al diálogo, una persona no con ideas trasnochadas, sino Sí. con la madurez política suficiente como para llegar al Congreso y hacer lo que se necesita, porque el Congreso es igual que Parlamento, y Parlamento viene de la palabra parlar, y parlar es hablar. Exacto, Y eso es lo que no deliberar. estamos viendo en el Congreso, la gente no habla, sí. te Bueno, insultan, te sí. escupen, Sí, o sí. te mandas a cortar las uñas. Ahí interesante sobre lo que mencionas al último. Hay un texto muy bonito que se lo recomiendo a los que nos están viendo. Se llama El Manual del Derecho Parlamentario, de Delgado Guembes. Y él habla de una taxonomía de 3 tipos de asesores. El asesor chupe, que es este que tú te refieres, este asesor peón, el que carga las cosas, el que corta las uñas. te hace jugo. El que te hace el jugo, ¿no? Habla también de la categoría de este asesor camaleón, ¿no? Que se ajusta dependiendo de qué circunstancia y viene por un clientelismo político. Y el otro es el técnico, ¿no? El que indistintamente la bandera política que defiende está en cualquier momento en función al pago, Que en ¿no? todo caso tiene más mérito, porque tiene una Sí, carrera, sí, pero uno, digamos, pública. Y hay otro tipo de asesores, yo agregaría esa taxonomía, como fue en mi caso, de asesores que son gente preparada, que se enfrenta al abuso del poder y que lo procesan y lo sancionan. A mí me han sancionado, yo estoy judicializando el Congreso, tengo un proceso ya de 1 año en la instancia laboral, porque en los últimos 4 días, antes de que yo renuncie al Parlamento, me sancionaron por haber emitido unos tweets diciendo que el Estado constitucional estaba quebrándose por las acciones de este Parlamento. Entonces yo me siento, como tú me preguntabas, ¿no tienes miedo? Y yo digo, ya he venido enfrentando el poder de tal modo que he tenido consecuencias, ¿no? Me han perseguido a nivel político dentro del Congreso, a nivel laboral, me han hostigado, pero es parte de esto, lamentablemente. Eso habla de una dictadura porque The New York Times, ¿no?, que es un medio tan importante, dice efectivamente, Perú es una dictadura sin dictador. ¿Qué somos realmente? Porque de democracia no podemos hablar. Yo no me Sí. siento en un Estado realmente democrático. Exacto, exacto. Yo coincido. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre esto. Vengo trabajando hace 1 año y medio. Tú haces todo, ¿no? Escúchame, este Viene- señor hace todo. Además, vengo eres trabajando- el profesor más joven Sí, de de la Derecho Católica. Constitucional de la Sí, Católica, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vengo dictando hace 4 años ya. Ya, pues, ¿y qué edad tienes? Tengo 32. Ya, pues, a los 28 arrancaste como Sí, profesor. bueno, es particular esta etapa porque ahora piden maestría. Entonces yo terminé de estudiar el pregrado y empalmé con la maestría inmediatamente, que eran 2 años más, y por eso ya 28 años. Antes eran profesores más jóvenes, es verdad, ¿no? Pero ahora después de la ley universitaria, De sí, acuerdo. pues ya sería el profesor más joven y hace 4 años sigo en esa línea, ¿no? Pero lo que te venía comentando es que, claro, The New York Times menciona esto de que hay una dictadura sin dictador. También The Economist hablaba antes de que la presidenta Boluarte gobierna
o sobrevive porque no gobierna, Así es. haciendo alusión a que el Parlamento Es está que teniendo es el poder. verdad eso, el Congreso es el que gobierna. Yo cuando hago mi investigación, mi marco teórico, digo, ¿cuáles son los criterios o los fundamentos que basan una democracia constitucional? Primero es la separación y equilibrio entre poderes, luego la protección de derechos fundamentales y en un tercer momento que haya unas elecciones libres, es decir, que se traduzca el voto en unos escaños o en una elección popular. Si nosotros nos preguntamos en este aspecto, digamos, esos tres elementos, ¿cómo está la situación en nuestro país? Caótica y de mal en peor. Por ejemplo, a nivel de equilibrios de pesos y contrapesos, ¿qué pasó con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasó con la Defensoría? Se eligió de forma poco transparente e incluso a los adjuntos de la Defensoría ya no se les va a elegir por concurso público, sino a dedo. A los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, se les destituyó, se les inhabilitó. Vamos, por ejemplo, al Contralor General de la República, era afín al Congreso, se le amplió el plazo. Al Poder Judicial ya no puede revisar las decisiones del Congreso. Y así podríamos ver todas las Por instituciones. eso ha habido un cómo copamiento Ok. institucional que le ha dado muchísimo más poder a este monstruo llamado Congreso de la Le República. da mucho poder, Juliana, porque no pueden ser controlados. ¿Y qué instancia quedaría, Juliana, entonces, si es que los órganos locales no podrían controlar el Congreso? Vienen los órganos supranacionales. Por eso viene la segunda corrida. Sistema interamericano, crear una comisión para salir del sistema interamericano, desconocer las sentencias, que las resoluciones de la Corte solamente se les aplica en los casos que el Perú forma parte. Así Y es. esa es la segunda parte. La tercera parte es el sistema electoral. La pregunta es, ¿qué están haciendo con el sistema electoral? Aprobaron una norma, un dictamen en el que se podía acusar constitucionalmente a los órganos electorales, por ejemplo. No, y no han hecho más en los últimos 7, 8 años que ensuciar la Exacto, imagen exacto. con esta consigna de que hubo fraude de Exacto, las exacto. entidades Eso, la narrativas narrativa forma parte de del eso. Jurado Nacional de Y de ahí Elecciones, vienen de las OMPE, PASO. de REñec. ¿Podemos confiar en que las elecciones del próximo año de abril van a ser limpias, transparentes? Porque de pronto lo son, pero se van a encargar los perdedores de nuevamente salir a arengar de que hubo trampa, de que les robaron el voto. O sea, ya la gente no sabe no solamente por quién votar, Sí. porque todavía todos están en calidad de precandidato hasta diciembre, hasta el 23 de diciembre, sino que existe el temor de que les roben el voto Exacto. o que desconozcan esa voluntad que es tan legítima en quien vive en Paucar del Sarazara como el que vive frente al Golfo en San Isidro. Sí, dentro de toda esta vorágine que te venía explicando, sin duda lo que queda todavía como institucionalidad mínima es los órganos electorales. Todavía mantienen cierta autonomía e independencia, pero van hacia eso, ¿no? Sí. Y lo que te explico es, se ha aprobado en primera votación que se va a destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones actual Sí. para sacarlo, removerlo del cargo. 1. 2. Se eliminaron las PASO, se eliminaron los movimientos regionales para que los partidos ganen los liderazgos regionales, ¿no? Entonces todo esto nos hace, y quieren acusarlos constitucionalmente. Todo esto me hace pensar que están encaminados hacia eso en el siguiente año. No, y ampliar el reinfo, ¿para qué? Para que los mineros ilegales se encarguen de meter plata en la campaña. Entonces, el reinfo, las leyes pro crimen, yo creo que forman parte de este sistema, esta vorágine, ¿no? Como te explicaba, equilibrio entre poderes, el control supranacional, la protección de derechos fundamentales, sistema electoral y las leyes pro crimen están en lo que tú dices. Por eso cuando dicen leyes pro crimen, hay que eliminar 8 leyes, está muy bien, pero no hay que dejar de entender que esto forma parte de un sistema mucho más grande. Sí. Cuando uno ve experiencias comparadas, por ejemplo, Guatemala, el sistema autocratizador se da a partir de esta forma, digamos, de dinero ilegal que entra de mafias, de crimen organizado, y a partir de eso va tomando poder político. Es que desde lo micro pasas a lo macro, evidentemente, para poder tener una mirada mucho más amplia del espectro. Exacto. Y de todo lo que representa lo que está mal y el manejo de, a través del copamiento, instituciones para llegar a un objetivo que es simplemente gobernarlo absolutamente todo desde una función que ni siquiera te corresponde como Exacto, parlamentario, exacto. porque eso es algo que lo determinaría Exacto. o lo tendría que determinar el poder ejecutivo, no el poder legislativo. Ya acá ni siquiera sabe uno cuál es la diferencia entre los 3 poderes del Estado Exacto. que existen en una democracia como es supuestamente todavía el Perú. Pero a ver, Y hemos llegado al Mira- extremo, disculpa, Julián, Sí. cortito, de que quien gobierna hoy el Poder Ejecutivo es un congresista. A ese nivel hemos llegado. sí, claro, y O sea, encima acusó de violación. bueno, Y claro. no nos importa. Más Y no todos nos importa. Pero aparecerá un outsider. El Perú, históricamente hablando, es un país que se ha caracterizado por la presencia de pronto casi fantasmal, pero que empieza a cobrar mucha importancia en cuestión de semanas, días, me atrevería a decir, y que de una u otra manera empieza a representar todo aquello que el peruano que siente y sobrevive la ausencia de Estado anda buscando.
¿Tú crees que aparezca un outsider como candidato a la presidencia de la República? Porque lo que tenemos en la lista, la verdad... Sí. Bueno, creo que hay dos cosas que hay que evaluar. Primero, que hay un voto anti-establishment, que se le llama, ¿no? Ante el statu quo, antisistema, y eso hay que cambiarlo, y que ofrezca eso tiene un capital. Y eso se junta con el que el 60% de la población vota en la cola, o sea, decide su votación en la cola, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese escenario en el Perú siempre es posible, siempre, digamos, puede ocurrir, ¿no? Más ahora que tenemos 39 candidatos presidenciales, no, es una locura, ¿no? Que no sabemos bien quiénes son, bajo qué lógica se mueven, entonces eso parece que es un sistema que puede propiciar esto. Pero, y acá yo hago el análisis más constitucional, este Congreso ha aprobado las normas electorales de tal forma que partidos, digamos, que están en el poder actualmente puedan verse beneficiados y con una votación muy reducida de 10-12% puedan llegar a una segunda vuelta y con eso tener una mayoría parlamentaria, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si uno ve las encuestas, no es que tengamos a alguien que figura primero, que igual es la foto del momento, Exacto, y exacto. de aquí a abril el cambio puede ser absolutamente drástico, como ha sucedido siempre por lo menos en los últimos 15 años. Sí. Pero mantiene a un Rafael López Aliaga en primer lugar y a un Mario Vizcarra que recién hace 2 días ha sido ya formalizado como precandidato a la presidencia de la República y ni siquiera ha hablado. O sea, Vizcarra sigue siendo una alternativa interesante para un grupo de la población a la que ya ni siquiera le interesa que él esté inhabilitado 3 veces, sino aquel que pueda llevar las ideas de Vizcarra a Palacio de Gobierno y eventualmente indultarlo, que creo que por ahí va la estrategia, ¿no? Te convierto a mi hermano en jefe de Estado y automáticamente me da la gracia presidencial. Es otra forma de desnaturalizar la Constitución, ¿no? Utilizar la Constitución como un instrumento de poder. Esto pasó en Estados Unidos con Biden también, ¿no? Indultó al hermano. Sí, sí, sí. Es la misma figura. A eso están apelando. Y ahora pasó con Fujimori también, ¿no? Se indultó al padre como consecuencia de una negociación de votos y ahora está pasando lo mismo con el hermano de Vizcarra, que si llegó al poder indulto no solamente a mi hermano, sino también a Castillo. He entendido que están en esa lógica, Castillo ¿no? ha dicho, en 2026 yo regreso con fuerza. Entonces lo que hay que, digamos, venga de donde venga, creo yo, hay que rechazar la instrumentalización de la Constitución como un mero instrumento de poder. Sí, pero ¿qué es la Constitución hoy en día? Y tú que eres experto en la materia, de pronto vas a tener una explicación mejor que la de cualquiera. Esto que tenemos, que fue tan protegido además por la derecha radical, sobre todo por el fujimorismo, por lo que representaba, ahora tiene la rúbrica de Alberto Fujimori, la de 1993 y demás, se opusieron a una asamblea constituyente, cosa que me parece maravilloso, pero al final hubo de facto una asamblea constituyente. Hay de facto en el Congreso una asamblea constituyente porque lo que han hecho con la Carta Magna, que es la ley de leyes, la constitución política, de la que se rige todo, el Código Penal Civil, el Código, el decreto legislativo, lo que fuere, ha sido descuartizarla. Exacto. Tenemos un Frankenstein ahorita, ¿no? Sí, yo no sé qué es eso. Digamos, yo puse en un artículo de La República hace unos meses que tenemos la Constitución del periodo 2021-2026, ¿no? Es decir, se ha ido trastocando en el tiempo elementos sustanciales, más allá del número de artículos, porque el argumento que se da a veces es un poco facilista, decir, se han cambiado más de 50 artículos y con eso se reforma toda la Constitución. No, eso no es tan cierto. Lo que ha ocurrido es que se ha trastocado todo el sistema de pesos y contrapesos, la parte orgánica, la parte de las instituciones públicas, a tal nivel que se ha eliminado la cuestión de confianza obligatoria, la cuestión de confianza facultativa, esta de la denegación fáctica también se trastocó completamente. Por ejemplo, el tema de si un presidente puede candidatear a la vez al Parlamento, la reelección parlamentaria, la unicameralidad, son elementos sustanciales identitarios de la Constitución del 93. Cambiar eso supone una nueva Constitución, sin ninguna duda. Es que tenemos una nueva Constitución. Lo que pasa es que tiene la misma portada, digamos, y el mismo año y fecha de origen, que es 1993, pero es otra cosa. Y con la firma del presidente de ese entonces, que claramente es un autócrata, ¿no? Que dio un golpe de Estado en el año 92. Un dictador. Un dictador, claro. Un dictador. Qué bueno que lo digas, porque eres de una derecha liberal y podrías decir, no, cometió errores, no delitos, que es un poco el discurso que manejan. Lo que pasa es que hay que criticar el autoritarismo o la dictadura de la derecha y de la izquierda. Es que a eso voy, y no pensar que las dictaduras son exclusivas de una ideología. Hemos tenido a Pinochet en Chile, de derecha, y hemos tenido a Chávez y ahora a Maduro de izquierda, a un Fujimori y a los hermanos Castro en Cuba. Exacto, o sea, nada tiene que ver con qué mano escribes o con qué mano levantas el puño, mejor dicho. Totalmente de acuerdo. Sino con el entendimiento que tengas de los derechos principales de cualquier ciudadano que figuran en eso, que nos guste o no, es lo que nos asegura que estamos en una democracia, que es una constitución política. En fin, quien tiene que interpretar la Constitución en última instancia es el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Tú crees que hizo bien el TC en archivar el caso Cócteles? Digamos, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Más allá del fondo, hay las competencias de cada órgano público. Hay un principio que se llama la corrección funcional. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional
entra un habeas corpus, cuando el habeas corpus sirve para decir que cuando la libertad está en riesgo de manera cierta, inminente, primero diríamos, la señora Keiko Fujimori en este momento está con un riesgo de su libertad, no, porque está en la calle, está haciendo campaña, está moviéndose, no tiene ese riesgo. Sí, y lo segundo, creo que es importante mencionarlo, que la competencia en cuanto a catalogar algo o tipificar algo como un, digamos, algo penal, un tipo penal, es el Poder Judicial, el órgano especialista. Entonces, que debió esto resolverse en la Corte Suprema, no llegar al Tribunal Constitucional realmente. Digo, se me acabó el tiempo, pero seguramente nos vamos a ver cuando ya anuncies tu campaña. Se pasó rápido, se pasó rápido. Sí, se pasa el toque, acá el tiempo. A ver, ¿con qué partido te vas? Bueno, estoy en eso, como te digo, hasta diciembre se define, pero un partido liberal con ideas ¿Te vas políticas. con el grupo ESPA? No, Tengo creo la que sensación. todavía no he conversado con ellos, pero Libertad Popular me parece bien interesante. Creo que un grupo muy Belaúnde. consolidado. Rafael Belaúnde, Carlos Spa, Carlos Anderson también, con el que he conversado, él quiere hacer política, pero ahí estoy. Y bueno, animar a más jóvenes, ¿no, Juliana? A gente, digamos, con trayectoria, gente que pueda transmitir ciertas ideas, que las defienda y con nuevas formas políticas. Creo que es el camino y hacia eso vamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Toda la suerte del mundo.